Hola, Tamar. Hola, hola Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Sé que tienes una agenda muy apretada. Y bueno, para quien no conozca al doctor Antonio, bueno, además de ser especialista en experto en cáncer, en síndrome metabólico, en diabetes tipo 2, infertilidad, rendimiento deportivo, es autor también del libro de testosterona, la hormona de la vida, que además es muy buen libro, el que no lo haya leído se lo recomiendo, y cómo alcanzar la flexibilidad inmunometabólica. Yo creo que son libros que al final todo el que aquello que le guste un poquito la nutrición debería leerlo porque la verdad es que da gusto. Gracias, Tamar, por la presentación. Nada, Antonio. Bueno, para quien no lo sepa, aquí el señor Antonio es para mí, una de las personas que más me inspiró a estudiar nutrición cuando lo conocí. Así que, antes que nada, yo personalmente quiero darte las gracias por esa pedazo de labor divulgativa que haces, Antonio, porque hay mucha gente realmente que te sigue y que te escucha y sobre todo que por lo menos empieza a tomar conciencia de su salud, que bueno, que esto es un tema que yo creo que mucha gente estamos peleando para que la gente tome cada vez más conciencia. Sí, bueno, fue la intención y es la intención de la divulgación que hago en YouTube, en Instagram, en los libros que cuando tengo tiempo puedo escribir y, bueno, pues alentar o ayudar a gente como tú a interesarse por la nutrición, por el metabolismo y por todo lo que es mi pasión. Genial. Bueno, vamos allá un poquito y bueno, no sé si sabes, Antonio, mi comunidad es sobre todo deportistas de resistencia, donde tú sabes que además, que estaba hablando hace poco con Endica en otro live, el deporte de resistencia está muy sesgado. Yo sé que llevas a muchos triatletas, ciclistas y deporte, bueno, de Ironman y demás. Y a mí me gustaría que para empezar nos comentaras, cuando un deportista de resistencia llega a la consulta, que Val o a ti en este caso, y llega con esos síntomas de inflamación, dolor abdominal durante las carreras, con las digestiones pesadas, que tiene muchas bajadas de rendimiento, que viene de muchos años de ingestas altas en carbohidratos. ¿Cómo actuáis? ¿Cuáles son los primeros pasos que dais para conocer qué es lo que le está pasando a este deportista? Bueno, lo primero realmente es evaluar, porque aunque, bueno, la experiencia en muchas ocasiones, pues al igual que tú, conforme van pasando los años, vas de forma intuitiva sabiendo a priori lo que le puede pasar a la persona. Has visto tantos pacientes con los mismos síntomas que puedes especular o puedes ver más o menos la inercia de lo que puede estar ocurriendo, pero al final hay que hacer pruebas, ¿vale? Para mí es indispensable verificar cómo se encuentra a efectos de salud la persona y sobre todo también cómo se encuentra a efectos metabólicos y especialmente a efectos hormonales, porque bueno, el endurance, el triatlón, el Ironman es extremadamente exigente y me encuentro con muchísimos pacientes con el sistema nervioso agotado. Al final, pues ya, no solo las carreras, la carrera al final es lo de menos. Un Ironman, hacerlo en 11 12 horas, bueno, pues va a ser muy trabajoso, pero los entrenamientos por la mañana, por la tarde, el no descansar, el encontrar los picos de forma, y tú lo sabes, es muy difícil decir, ahora tengo que parar y ahora tengo que volver a recuperarme, ¿no? Uno cuando coge el pico de forma dice, ostras, es que en 4 semanas hay un Ironman aquí en Tenerife, es que no puedo perder la oportunidad, tengo que ir, no sé cuántos, y acabo ilusionado y vuelvo a empezar otra vez la nueva temporada y al día siguiente parece que me levanto otra vez ya con el propósito llamando a mi entrenador. Entonces, muchos de los síntomas con los que veo a muchos de mis pacientes cuando vienen, a mí no me viene el triatleta o la persona que hace Ironman para que yo le planifique yo mi equipo la preparación deportiva. Para eso estáis vosotros y muchos entrenadores que son muy buenos. Eso no es mi competencia ni entro. A mí cuando me viene el deportista es porque está castigado, porque lleva meses o bastante tiempo sin remontar, sin subir pulsaciones, como tú bien dices, como y se me hincha el abdomen, no absorbo nutrientes, qué narices pasa que ya no estoy moviendo vatios, no duermo por la noche, no tengo líbido, he bajado kilos y además parece que incluso he engordado grasa. ¿Qué cojones me está pasando? Estoy depresivo, unos días quiero coger la bici, otros días
lo quiero mandar toda la mierda. A mí cuando me viene el paciente es así y normalmente es por un síndrome de sobreentrenamiento muy alargado en el tiempo que normalmente se suele reflejar claramente en las analíticas, pues porque ves que todo está desastroso cuando suele venir el paciente. Y lo primero es confirmar qué pasa a nivel tiroideo, qué pasa a nivel de testosterona, si es una mujer que pasa con sus ovarios, qué es lo que ocurre con la insulina, con el cortisol, la prolactina. Si a nivel intestinal está tocado, pues le hacemos test de heces para ver qué está ocurriendo. Puede ser que tenga una inmunosupresión y a partir de ahí esté desarrollando un SIBO y a partir de ahí, pues bueno, ya de forma artesanal ir desarrollando el tipo de nutrición, suplementación, farmacología que haya que dar para recuperar a la persona. Efectivamente. Y qué difícil es muchas veces gestionar o tratar con estos deportistas, que yo me incluyo, que lo he vivido, de decir, hay que parar y no somos capaces de parar. Es que es una cosa asombrosa. Yo sé que he rozado los límites muchas veces del sobreentrenamiento, he perdido la menstruación, he estado meses sin la menstruación y yo sabía que estaba sobreentrenada. Pero es que era incapaz de parar porque te ves en un estado de forma brutal, no lo quieres perder y todo eso termina pudiendo llevarte a una enfermedad o una patología. Sí, lo que pasa que, bueno, yo al final yo llevo muchos años trabajando con deportistas y creo que llegar a altas cotas de rendimiento y llegar a la madurez que requiere todo deportista implica pasar por ahí, ¿vale? O sea, es como decirle a una persona que tiene que llegar a tener a saber relacionarse con las personas, en el amor, etcétera, de una forma madura. Pues para eso tienes que enamorarte y estrellarte. No queda otra. O sea, no puedes estar leyéndolo y no puedes estar teorizando y especulando en cómo tengo que desarrollar mis relaciones amorosas cuando me está explotando de amor por ver a la persona en el corazón. Pues cuando te llevas varias hostias, aprendes, maduras, pasan los años pues las ves venir y no sabes ni por qué te lo tomas de otra forma. Con el deporte ocurre lo mismo. ¿Cómo le dices a un chaval que está debutando en primera división en el fútbol que se lo tome poco a poco? ¿Cómo le dices a un ciclista el primer Tour de Francia que hace que vaya a pasárselo bien y a disfrutar y a coger madurez? ¿Y cómo le dices a alguien con 38 años que nunca ha hecho deporte, hace 2 años ha empezado como tantas y tantas personas maduras que no han brillado en su vida, efectos profesionales, etcétera, de repente empiezan a coger la bici, se les da bien, en el grupeto que empiezan a tener, empiezas a tener tu motivación, empiezas a ganar a todos, todos te empiezan a aplaudir, joder, qué bien te veo, Juan, madre mía, no sé cuántos, esto te da la vida y cuando empiezas a ganar tus primeras carrerillas o dentro de tu peña, ves que todos están diciendo, joder, ¿cómo va Juan? Pues te pone tan cachondo que tú ahí no puedes parar los pies, te tienes que estrellar, tienes que estar destruido para empezar a aprender. O sea, creo que es inevitable, ya sea en el ámbito amateur, profesional, en cualquier tipo de deporte, llegar a estas cotas que idealmente no debería ocurrir, pues bueno, pues para eso están los médicos deportivos, por ejemplo, en los clubes deportivos, que ya se las ven venir y saben que hay que hacer una rotación, saben que no puedes jugarlo todo, saben que no puedes competir durante todo el año, hay que buscar 2, 3 picos máximo de forma, etcétera. En los clubes deportivos en realidad pasa menos, porque para eso se están haciendo pruebas constantemente. Pero yo en el mundo amateur veo dramas de personas de mediana edad que además tienen sus compromisos laborales, su familia, los niños, y aquí, pues claro, uno no quiere dejar de entrenar ni competir y es cuando tú dices, pues nos podemos encontrar muchas mujeres con amenorreas hipotalámicas, con depresiones literalmente emocionales porque no hay neurotransmisores, no hay testosterona, el organismo está reventado. Y bueno, pues como siempre digo, toda moneda tiene una cara y una cruz y el deporte puede ser una herramienta increíble a efectos metabólicos y a efectos preventivos de patologías o te puede destruir la vida. Totalmente de acuerdo. Y es más, si alguien me está escuchando, diré que no vale la pena. Que es mejor parar y tomarse un par de semanas de descanso a llegar a esos extremos. Bueno, ahora me gustaría, Antonio, que me hablaras un poco de qué beneficios puedes encontrar tú cuando una persona de endurance te llega así de destrozado con altas ingestas de carbohidratos, qué beneficios puede tener la implementación de una dieta cetogénica o el ayuno
¿Y qué inconvenientes puede tener? Porque como tú sabes, le cogemos el gusto, lo prolongamos de forma estricta y de forma sagrada a largo plazo y pueden venir también muchos problemas en ese sentido. Hmm. Mira, hablando del ayuno, yo fui quizá, pues bueno, uno de los influencers, podemos decir, o de las personas que estaban dentro de YouTube y demás, que de las primeras personas que empecé a divulgar, allá por el año 2016, empecé a hablar del ayuno intermitente, lo incluía en mis pacientes y se llevaban las manos a la cabeza. Realmente creo que con el paso del tiempo se ha sacado un poco de contexto los beneficios que puede aportar el ayuno intermitente, ¿vale? Porque a efectos prácticos, para mí, uno de los mayores beneficios o el claro beneficio que puede aportar el ayuno intermitente son los beneficios intestinales. Al final, el hecho de dejar un reposo a nivel intestinal en un órgano que no va a trabajar va a favorecer que en muchas ocasiones pues personas que tienen que hacer 5, 6, 7 ingestas a lo largo del día simplemente por el reposo intestinal, personas que además, por ejemplo, tienen que entrenar en ayunas, que tú sabes que dentro de tu deporte mucha gente se tiene que levantar pronto a las 6 de la mañana para a las 7 estar rodando, haciendo bicicleta. Mi padre hacía maratones cuando yo era pequeño y se levantaba antes de ir a trabajar para hacer sus tiradas de 14 kilómetros y él en su ignorancia se levantaba aún así una hora antes para meterse el tazón de cereales con leche más su plátano, ¿vale? Pues para en su teoría y en su conocimiento tener energía y además combustible porque en su conocimiento decía, como carbohidratos voy a tener glucosa, voy a tener energía, con lo que es que prácticamente se tenía que levantar a las 5:30, perdiendo una hora de descanso, de sueño, ¿vale? Y yendo a entrenar, pues con la digestión aún por hacer, estos dramas se han vivido mucho dentro del deporte, de prácticamente todos los deportes. Y solo por el hecho de generar ese reposo intestinal creo que ya el ayuno beneficia mucho. Otro de los claros beneficios que va a aportar el ayuno es la adherencia, ¿vale? Porque cuando uno se establece que hasta la 1 de la tarde no puedo ingerir y el resto del día voy a incluir la suficiente cantidad de calorías, pues bueno, normalmente en 3 comidas, máximo 4 que puedas hacer en 8 o 10 horas, no te da para meter quizá el vasto de cantidad que habrías metido si desde la mañana hasta, bueno, si en tu cabeza sabes que a las 2 de la mañana si te levantas puedes picotear, igual vuelves a la cama y dices, jolín, qué rico está el chocolate, voy a darle otro trocito más y una cucharada de crema de cacahuete. Y estas calorías van sumando mucho. Y solo esto ya es mucho, mejorar el intestino y favorecer una adherencia y que a lo mejor cada día metas 500 calorías menos para un deportista o para cualquier persona que quiere salud, ya es muchísimo. Hablar a partir de ahí de todo lo que, pues bueno, se habla de beneficios neuronales, endocrinos, de la autofagia, del sistema inmune. Sí y no, para desarrollar la verdadera autofagia y para desarrollar todo lo que gira alrededor de un ayuno profundo necesitamos en realidad muchas más horas, ayunos más alargados. Por hacer 14, 15 horas diariamente tú no vas a desarrollar esto, pero sí vamos a conseguir dos cosas fundamentales, que es la salud intestinal, que para todo deportista es crucial, y la adherencia. ¿Vale? O sea, que para coger un pico de forma sí o sí tienes que estar fino, tienes que bajar kilos para subir pendientes. Entonces, el hecho de que tú en tu cabeza sepas, ostras, hasta la 1, entre que entreno, entre que hago 4 cosas, 4 emails, voy al banco y ya he llegado a la 1, a la 1:30, cuando tengo que comer, pues eso ya me genera adherencia y al final de la semana van a ser muchas menos calorías. Y respecto a la cetosis, pues la cetosis claramente puede aportar en esos estados donde la persona viene muy inflamada, donde sobre todo viene muy adherida por su desconocimiento a pensar que tiene que consumir constantemente carbohidrato y a pensar que para moverme yo ya estoy pensando en que mi célula está buscando glucosa y que no me puedo mover, no puedo coger la bicicleta, no puedo hacer absolutamente nada sin consumir hidrato de carbono, pero la persona ha caído en una fase de incluso síndrome metabólico, de inflamación, de los problemas gastrointestinales en muchas ocasiones también asociados a comidas hiperpalatables, a hidratos de carbono de alta carga insulinémica que fermentan, etcétera. Pues para estas fases donde necesitamos desinflamar, una dieta baja en carbohidratos o una dieta cetogénica controlada, pues va a bajar claramente la inflamación, básicamente porque va a bajar la insulina.
vamos a bajar de líquido, porque el glucógeno también va a permitir que eliminemos líquido. La persona se va a encontrar más ligera. A efectos intestinales, normalmente cualquier dieta baja en carbohidratos o cetogénica, de por sí suele tener beneficios intestinales. ¿Por qué? Porque quitamos el trigo, quitamos la pasta, quitamos azúcares industriales. Todo esto ya va a hacer que prácticamente, pues claro, muchos de los alimentos que pueden generar hipersensibilidad en el intestino también los reduzcamos. Si el intestino tiene menos hipersensibilidad, sistémicamente va bajando también la inflamación. Y para mí quizá lo más importante en estas fases, que yo lo hago mucho, yo inicio mucho esa fase de reducción de inflamación sistémica con dietas muy bajas en carbohidratos o incluso cetogénicas, pero para mí lo más importante es que el paciente asuma que ahí la carga de ejercicio deportivo debe ser mínima. Y esto es quizá pues lo que más le choca o lo que más me cuesta hacer con el paciente, claro, porque si estamos una persona que aún no está ketoadaptada, que aún no sabe usar los ácidos grasos, los cuerpos cetogénicos como recurso energético, que está excesivamente adherida al uso de la glucosa para obtener ATP, para obtener energía. Si en ese momento, mientras estamos haciendo el viraje metabólico para que poco a poco el cuerpo vaya generando la lipólisis, la producción de cuerpos cetogénicos, etcétera, y se quiere pegar palizas, pues vamos a obtener justo lo contrario de lo que queremos. El organismo se va a inflamar tanto, va a generar un fallo muscular no compensado, va a tener que liberar cortisol para compensar la inflamación que existe en el organismo y el cortisol lo va a acabar de machacar. Entonces, ¿aquí el problema sería la cetosis? Para nada. Habría sido no hacerlo en un contexto adecuado donde debemos invitar al paciente en este momento a descansar más. Como yo le digo a muchos pacientes, mira, en esta fase durante las 2 primeras semanas solo quiero que andes por la mañana, lo justito, se llevan las manos a la cabeza, pero ¿qué me estás contando? Que no sé cuántos, no, pero es que es lo que toca, ¿vale? O sea, necesito que tu organismo sienta que hay las suficientes calorías como para tirar, el mínimo estímulo deportivo como para favorecer cierta lipólisis, oxidación matutina. Vamos a favorecer la sensibilidad a la insulina. Si además te da el sol por la mañana, genial. Vamos a favorecer biorritmos, que baje el cortisol. Y poco a poco, además, a partir de los 10 días, verás que vas a tener los cuerpos cetónicos en 0,8, 1, 1,2, etcétera. Y a partir de ahí ya podremos ir haciendo más cargas deportivas, donde incluso valoraremos también incluir carbohidratos, que aquí se trata de saber cómo y cuándo usar los diferentes sustratos energéticos. Y para mí el mayor problema, Tamar, es cuando alguien de forma reducida lee un post de los beneficios que tiene la dieta cetogénica y dice, esto es lo que a mí me hace falta. La hace de forma agresiva sin tener en cuenta que es que al mismo tiempo tiene que bajar la carga de sobreestrés de su organismo, la adrenalina, el cortisol, que quizá no se puede permitir durante 2 o 3 semanas poder seguir haciendo el entrenamiento que estaba haciendo hasta la fecha, que tiene que recuperar el sueño, que tiene que incluso relajarse buscando actividades que tenía ahora relegadas porque su cabeza solo estaba pensando en la competición. Y es ahí cuando pues la dieta cetogénica precipita, acelera los tiempos porque pues, nos favorece bajar muchísimo la cantidad de insulina, la inflamación sistémica, el intestino va a favorecer colateralmente pues que baje la inflamación sistémica. Así que, pues, como todo, igual que el deporte que te he dicho antes, cara y cruz de absolutamente toda herramienta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que el mayor problema que encuentro normalmente es cuando la gente se mete en dieta cetogénica buscando esos beneficios, que están muy bien, que yo lo utilizo mucho y que es una estrategia maravillosa. Yo, de hecho, le debo mucho a la dieta cetogénica, pero es que el contexto de cada persona en cada momento de la temporada es clave. Si una persona te viene muy dañada metabólicamente, lo suyo es parar y cetoadaptarse, como está de moda hoy en día, para que la demanda energética sea lo suficientemente adecuada para que el cortisol y los estresores no se disparen, porque es que muchas veces terminan más enfermos por querer hacer los cambios de 180 grados que por hacer una cosa progresiva. No es que la dieta cetogénica, como digo muchas veces, no funcione, claro que funciona, pero en su debido momento, en su debido contexto. Claro, no, es que es así, pero eso aplicado al deporte o aplicado a cuando alguien quiere mejorar una patología autoinmune, cuando alguien quiere mejorar su patología oncológica. Yo trabajo con muchos pacientes
de diversas patologías y parece, es que este es el grandísimo problema. O sea, nunca ha existido lo que está ocurriendo ahora mismo. En medicina siempre se ha hablado de grises, de contextos, de interacciones, de indicaciones, de individualización de la persona según el contexto, según las características. Y así es como hemos ido aprendiendo qué fármaco usar, qué interacciones puede tener ese fármaco, cuándo debemos retirarlo, porque quizá hay una resistencia en el organismo y tenemos que incluir otro fármaco, y siempre se ha hablado así. Nunca se ha hablado, ya por fin sale este fármaco y este fármaco es para todos, para todas las circunstancias, y parece que dentro de la divulgación pues tengan que existir extremismos y sectas abonados a decir que o la dieta vegana, o la dieta ceto, o bien la dieta carnívora, o bien el ejercicio funcional, o el crossfit, o el aeróbico, o el anaeróbico. No, no, esto es absurdo. Nunca ha existido en la medicina, ¿vale? Y deberíamos tratar todas las herramientas metabólicas como fármacos. ¿Por qué? Porque tienen sus pros, sus contras, sus indicaciones, sus interacciones. Y como bien te decía, al igual que dentro del deporte, yo tengo pacientes que me vienen con cáncer y han estado leyendo las teorías metabólicas y el contexto metabólico que existe en el proceso tumoral, que es una célula hiperdependiente de la glucosa, etcétera, y de forma reduccionista dice, pues vamos a joder al cáncer porque he leído en tal web que hay que quitarle la glucosa y entonces voy a hacer una dieta cetogénica porque hubo un paciente que con un glioblastoma en Irlanda se curó no sé qué, no sé cuántos, esto, lo otro, ¿vale? Y me viene machacado porque lleva junto a la quimio haciendo dieta cetogénica extrema con los neutrófilos por los suelos porque se ha reventado la masa muscular por no me querer meter hidrato de carbono, porque en su cabeza ve un poquito de arroz o patata y él piensa y sufre porque piensa que le está dando glucosa al cáncer, ¿vale? Por la mala información y pues la salida del contexto y algo que por desgracia pues las redes tienen cosas maravillosas, pero también generan mucha incertidumbre. Y, pues bueno, para los que trabajamos clínicamente con pacientes vemos como vienen con muchísima incertidumbre y mucho desconcierto en muchas ocasiones. Sí, y yo creo, bueno, esto ya es una opinión personal, por todo lo que he estado estudiando últimamente, que yo creo que a veces nos equivocamos a la hora de divulgar, ¿no? Porque, a ver qué opinas tú. Yo creo que cuando hablamos del carbohidrato, muchas veces pensamos que consumir carbohidratos es malo. No, yo siempre digo que consumir carbohidratos no es malo. Llegas de entrenar y te comes un plátano, como siempre digo, y no pasa absolutamente nada. El problema está no somos conscientes de que hay muchísimos estresores alrededor nuestro a día de hoy, como pueden ser muchas veces la exposición a la luz azul artificial a la que estamos sometidas continuamente, a los cambios de horarios y laborales y ahora trabajo nocturno, ahora trabajo diurno, ahora... ¿Me escuchas, Antonio? Sí, se había cortado antes, pero te escucho perfecto. Vale. Que digo que muchas veces disparamos contra el enemigo erróneo, porque comerte un tubérculo, comerte un plátano después de entrenar no es el problema. El problema muchas veces es todos los disruptores, los cambios horarios, la falta de biorritmo, las ondas electromagnéticas, vivir continuamente bajo techo, bajo luz artificial, y no terminamos de encontrar ese equilibrio que tanto lo tenemos que tener en la nutrición como lo tenemos que tener alrededor de nuestras vidas. Sí, mira, a mí una de las cosas que me aporta la clínica me enseña mucho y yo, pues bueno, antes me nombraste experto de algunas materias y yo cada vez me considero más alumno, más ignorante, pero al mismo tiempo más apasionado por todo lo que me queda por aprender y realmente una de las cosas que me enseña la práctica clínica es que conseguir herramientas o especular con lo que yo tengo que hacer para conseguir el equilibrio es muy bonito, es muy romántico, pero es totalmente una utopía. Es una utopía, ¿vale? Entonces, en tanto en cuanto no soy consciente de que es una utopía,
muy romántica, que anhelo conseguirla y es por ello que me genero teorías constantes de lo que tengo que comer, a qué hora me tengo que levantar, lo que tengo que hacer, a qué hora tengo que respirar, meditar, a qué hora me tengo que poner esta luz, a qué hora tengo que hacer mindfulness, a qué hora tengo que trabajar, a qué hora tengo que estar con mi familia, ¿vale? En tanto en cuanto no soy consciente de que yo mismo me estoy reventando mi cabeza por todos los hábitos que yo considero que además he leído que me van a proporcionar ese equilibrio, pues me estoy generando más hiperactividad del sistema nervioso. Y eso es más tóxico que absolutamente cualquier disruptor hormonal, cualquier hidrocarburo, cualquier radical libre, cualquier hidrato de carbono de alta carga insulinémica. Eso es lo más tóxico y lo que más revienta. Pero es que al final no se puede evitar, somos seres humanos y nadie está exento de tener una vida feliz totalmente ordenada, tener un hijo y que a tu hijo le diagnostiquen un sarcoma. Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vale? ¿Cómo evitas que no te suba el cortisol, la adrenalina? ¿Cómo evitas que no estés una semana sin dormir? ¿Cómo evitas ser consciente de que no estás entrenando porque tienes que estar en el hospital porque estás nervioso y te obligas a entrenar porque quieres estar bien además para cuidar bien a tu hijo? Y vas a entrenar con el cortisol por las nubes y te revientas, con lo que luego llegas sin neurotransmisores, ¿vale? Y no tienes competencia emocional para cuidar de tu niño. Y tienes sentimiento de culpa contigo mismo. Eso es ser un ser humano. Eso es en el día a día lo que ocurre. Y ahí de nada sirve controlar a qué hora rompo el ayuno, qué sensibilizador a la insulina tomo, o mirarme en el Garmin cuántos pasos he hecho. No, nada sirve de todo eso. Y precisamente el tomar conciencia libera un poco, decir, hostia, joder, pues me voy a empezar a tomar la vida de otra forma y al relativizarlo, la mente se abre y empiezo a calmarme. Y si yo me calmo, pues me permito ciertas licencias que a su vez también me dan cierta alegría. Y esto yo lo trabajo tanto con deportistas profesionales, por eso tantos deportistas profesionales consiguen una segunda madurez a los 33, a los 34, a los 35 años, con sus mejores marcas, jugando más minutos que nunca dentro del campo, además siendo capitanes. ¿Por qué? Porque ya no se lo toman todo de forma tan pulcra, porque disfrutan si hace falta de una copa de vino, disfrutan con sus niños comiéndose las tartas, disfrutan, no lo pasan tan mal ante la crítica, ¿vale? Entonces aprendes a llevar la vida y el propio cuerpo es el que se autorregula. El cuerpo tiene homeostasis, tiende a la homeostasis. No tenemos que hacer tanta parafernalia para conseguir el equilibrio en nuestro organismo. El organismo, por suerte, es mucho más sabio y sabe cuándo subir pulsaciones, cuándo bajar, cuándo subir insulina, cuándo bajar glucagón. Si le tuviéramos que decir al cuerpo cuándo tiene que subir adrenalina para bombear el corazón, nos moriríamos en un minuto. No sabemos hacerlo, ya lo hace él solo. En definitiva, hay que ser feliz. No ser tan dramáticos y tomarnos la vida de otra forma. Total, total. Bueno, retomando un poco el tema que estábamos hablando antes, como sé que a mucha gente que nos está escuchando ahora le interesa, de hecho he leído algún mensajillo por ahí, si tuvieras que dar una recomendación general, Antonio, ya sé que cada uno lleva un contexto, hay que analizar cada situación y cada caso, ¿en qué periodos estratégicos de la temporada podríamos recomendar implementar estos periodos más cetogénicos, más desinflamatorios, más de dar quizás descanso al tubo digestivo? ¿Cuál dirías tú que son los mejores? Pues mira, realmente yo lo suelo incluir a lo largo de todo el año según el contexto. Mira, por ejemplo, cuando hay fases donde yo creo que cada vez más en casi todos los deportes se está implementando más el trabajo de fuerza, hipertrofia, de subida de masa muscular, solo hay que ver los cuerpos de los futbolistas, como en 6-7 años ha habido un cambio de paradigma y te ves auténticos animales dentro del campo de fútbol, lo cual está permitiendo mayor longevidad. Ahora por eso no extraña que un futbolista pueda llegar a los 38, 40, 41 años, pero lo cual ocurre también en el ciclismo. Alejandro Valverde se ha retirado ahora con 42 años, pero eso en la época de Indurain con 32 años ya eras un anciano y ahora llegan con 37, 38 años, tienen más corpulencia, trabajan más en el gimnasio, se hacen fases de volumen. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando llegan estas fases, que no absolutamente todos los deportes fuera de temporada se tiene que trabajar un poco más en el gimnasio para instaurar masa muscular, hay que comer más. Entonces, siempre llega un momento donde ese superávit calórico puede generar mayor acumulación de grasa, de retención de líquido, y ahí a mí sí que me gusta, por ejemplo, cada 16, 18 días donde la persona está en cierto volumen con superávit calórico y incorporarle 5 o 6 días de dieta cetogénica con menos estímulo anaeróbico, quizá un poco más de rodaje, pero en ese momento estimular
la sorpresa en el organismo, para que haya una supercompensación. Si ya está subiendo el nivel de inflamación del adipocito, ya está existiendo adaptaciones como consecuencia del mayor porcentaje de grasa, pues en ese momento, como cualquier cambio, cuando tú sorprendes al cuerpo con diferentes modelos de sistema de entrenamiento, con ángulos cuando el culturista tiene que entrenar de otra forma, cualquier cambio al organismo le viene bien. Entonces, al igual que dentro del culturismo, hace 25 años, fuera de temporada, los culturistas se ponían gordos, pero obesos, eso ya no existe. ¿Vale? Porque van aprendiendo a hacer, pues dentro de un mes, una semana donde recorto un poco hidratos. Los días donde no hago pesas, ese día recorto del todo hidrato de carbono para acelerar y bajar líquido y sensibilizar a la insulina. Con lo que, más allá de hacer estrategias, que ahora te comentaré también cómo se pueden hacer, pero a mí en realidad creo que la dieta cetogénica o el concepto de la reducción del hidrato de carbono es algo que debería estar presente siempre en el deportista y en el entrenador, ¿vale? Si van a ver, venimos de 3-4 días de mucha carga de hidrato de carbono, de insulina, de estatus anabólico, vamos a intentar cuando encontremos 2-3 días, que a lo mejor simplemente es porque me voy de viaje, pues joder, pues mira, vas a estar andando mucho, vas a tener un ratio, ¿vale?, de pulsaciones andando todo el día porque te vas a Ámsterdam y vas a estar andando sin parar, pues a lo mejor puedes aprovechar esos 3 días para hacer 3 días cetogénicos, vienes con 2,5 kilos, que es de agua, muy hipersensibilizado, vuelves a cargar con más hidrato de carbono incluso que la semana anterior y con un estímulo hipertrófico fuerte. Tu cuerpo va a generar una supercompensación, va a activar ruta mTOR, va a tener una reclutación insulinémica muy elevada y te ha venido muy bien incorporar esos 2 días. Con lo que a lo largo del año, esto es algo que a mí me gusta usar mucho, a lo largo de la semana o de meter 1-2 días o 3 semanas y luego 5 días recortar totalmente el hidrato de carbono. Y luego, claro, llega ese momento donde, pues bueno, vais acumulando kilómetros, etcétera, y un mes y medio, aproximadamente a mí me gusta, pues 6 semanas vista del gran evento que tenga la persona, poder hacerle ahí quizá 10-12 días cetogénicos. ¿Por qué? Porque al igual que en el culturismo, por ejemplo, lo que se suele hacer es que si yo tengo un determinado día el evento deportivo donde yo tengo que estar pletórico, se intenta coger el mayor pico de forma y el mejor porcentaje de grasa un mes antes, para que el cuerpo esté tan sensibilizado que yo pueda empezar a cargar con más hidrato de carbono, y al estar tan sensibilizado, las cargas de glucógeno, el metabolismo se activa tanto que yo voy a llegar incluso más pletórico y entrenando fuerte de cara al evento, ¿vale? Pues haciendo el símil, ¿vale? A mí es como me gusta trabajar con los deportistas también de rango aeróbico. Si yo necesito que un tío vaya al Tour de Francia o se esté preparando la quebrantahuesos o el Ironman de Hawái y yo necesito que llegue afilado con 62 kilos, no quiero que el último mes, cuando tiene que hacer rodajes largos, esté con muy poquito hidrato de carbono. Yo lo que quiero es que llegue con 4 o 5 semanas tan sensibilizado a la insulina que cada carga de hidrato de carbono que yo le haga, el tío esté tan sensible que está comiendo arroz y ya está sudando, ¿vale? Porque de lo sensible a la insulina que está llegando todo el glucógeno, está teniendo hasta hipoglucemias reactivas, ¿vale? De lo sensible que está, y esto me permite meterle, conforme se va acercando el evento deportivo, a mucho más carga de hidrato de carbono que a lo largo del año. Eso es un signo de que la persona se encuentra en un estatus con mucha sensibilidad a la insulina, probablemente la testosterona muy alta, muy poco cortisol, y vamos a aprovechar para meterle más hidrato de carbono para que no pase hambre. Y probablemente la persona viene de un estado de ketoadaptación, que es que si tú le mirases, pese a estar comiendo un montón de hidrato de carbono, al acabar el entrenamiento, los cuerpos cetogénicos los tienen 0,7-0,8, de lo sensible que está, ¿vale? Entonces, sí. Cuando logras trabajar con una persona que ya viene ketoadaptada, es que el hidrato de carbono ahí es el gran aliado, es que es el maravilloso aliado. Previamente, trabajándolo, ¿vale? Pues a mí me gusta hacerlo 2 meses antes, esa fase de inclusión con mucha tirada larga, con poco trabajo anaeróbico, mucho trabajo en ayunos a 120, 130 pulsaciones, para que su organismo esté muy acostumbrado a tirar de ácidos grasos, para cuando llegue el momento de coger un puerto y estar a 130 pulsaciones, ya lo hemos trabajado antes. Y desde ahí ya empezamos a cargar con hidrato de carbono. Pues me encanta lo que acabas de decir, porque es que no puedo estar más de acuerdo.
Y es una cosa que muchas veces a la gente le choca mucho, ¿eh? Cuando llegan además de años, de décadas de atrás de entrenar y comer de una manera diferente, cuando intentas implementar estas estrategias, muchas veces tienes que explicárselo y por qué hago esto y por qué no sé qué y que estoy comiendo demasiado carbohidrato cerca de la prueba. Claro. Pero bueno, ahí está la explicación que no lo podías haber explicado mejor, está claro. Bueno, por último, te voy a hacer dos preguntitas más, que no quiero robarte demasiado tiempo, Antonio. Quiero que me des tu opinión con un tema que a mí personalmente me causa un poquito ahí de incongruencia en toda esta teoría que hay ahora mismo sobre ingerir, porque me llega mucho triatleta que pretende o viene de intentar ingerir 100 y 120 gramos de hidratos de carbono en la hora. Bueno, a ver, no sé en qué, intraentrenamiento o en la carrera. Intraentrenamiento, sí. Vale. A ver, yo por norma general, yo lo que le incluyo a todo deportista es 1 gramo por kilo, ¿vale? Sí, 1 gramo por kilo al acabar, pero bueno, normalmente estamos hablando de gente de rango endurance, ¿vale? Que a la hora entre 60 y 70 gramos, normalmente yo no considero que la persona pueda ingerir más. De hecho, cuando he metido altas cargas glucémicas en cualquier deporte de alto recorrido, más allá del el gramo por minuto, que salen esos 60-70 kilos, 60-70 gramos aproximadamente, suelen generar hiperglucemias y incluso he tenido muchos pacientes, yo que los monitoreo a muchos de los pacientes con CGM, que son dispositivos para monitorear la glucosa, donde llegan momentos de hiperglucemia, incluso algunos de estos pacientes pues me dicen, ostras, es que me veo encima. Claro, porque el organismo intenta eliminar el exceso de glucosa. A partir de aquí, como todo, es que dentro de la fisiología individual de cada persona, pues existen personas que yo lo he visto en el culturismo, o sea, gente que se puede meter y me ha roto la fisiología y todo lo que yo he estudiado en la carrera porque se ha metido al acabar de entrenar tíos de 85 kilos, 130 gramos de carbohidrato neto y lo ves secándose y apretándose porque está en un momento de una sensibilidad a la insulina, ha preparado su cuerpo previamente y el organismo lo está recibiendo. Y otro se pone a dormir de la hipoglucemia que le ha dado y se está meando encima y luego le miras la glucosa y por la noche la tienen 240. O sea, no sé si estas personas de las que hablas trabajan previamente, usan sensibilizadores a la insulina, no lo sé. El mayor problema que estoy encontrando yo esto es que es verdad que hay estudios donde se habla del entrenamiento del sistema digestivo, que si el GLUT2 puede salir a ayudar al el SLGT1, etc, etc. Pero el mayor problema de esto es que muchas veces se sacan las cosas, como siempre decimos, de contexto. Y estamos hablando de deportistas profesionales del Tour de Francia, con un nutricionista, con un médico detrás, que está continuamente mirando todos estos parámetros y biomarcadores de los que estás hablando. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo amateur la gente se pone a representar lo que hacen los profesionales y se ponen a salir a entrenar en rodajes aeróbicos o intensos, intentando ingerir de 90 a 120 gramos de hidrato de carbono en la hora. ¿Y qué pasa? Que esa persona además ingiere carbohidratos fuera del entrenamiento, sus comidas principales. A la larga, esa gente llega destrozada, inflamada, con problemas digestivos, lo que hablábamos al principio. Claro, a ver, es que es eso, es que cuando tú coges, es como el chavalito de 21 años que coge una revista de culturismo y ve la fotografía del mastodonte de 120 kilos y pone debajo el entrenamiento que de tal persona para llegar al Mister Olympia. Y te ves al crío intentando entrenar lo mismo, se rompe. ¿El entrenamiento es el malo? No, es un entrenamiento que quizás solo el 0,1% de la población se puede permitir, ¿vale? Porque es una persona con un trabajo de 15 años, una preparación, una adaptación articular, muscular, ¿vale? O es una persona que quizás solo se dedica a eso, con lo que no tiene cortisol, se puede permitir entrenar 2 horas y el resto del día comer y dormir. Pues aquí el símil es lo mismo. Un deportista que se esté preparando todo el año para el Ironman, que sea profesional del triatlón, un ciclista profesional, no tiene absolutamente nada que ver su fisiología, su sistema hormonal, su absorción, el metabolismo glucémico que tiene,
la capacidad mitocondrial que tiene para obtener ATP, para oxidar, no tiene absoluta, la capacidad de reciclaje del lactato, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro, un tío que lleve 2 años luego entrenando, que se ha puesto a los 40 años, se ha leído luego un foro y lo intente hacer, pues a lo mejor se está jugando una diabetes. Como las he visto, como las he visto. Sí, sí. Lo cual no quita que, claro, que si alguien lo lee, pues yo lo he hecho y me ha funcionado. Vale, claro, si es que puede ser. Claro, claro. Es que hay gente que me dice, pues yo me como una pizza antes de un triatlón y me va de puta madre. Digo, claro, y te puede ir bien. Ahora, si te comes una pizza todos los fines de semana antes de tu entrenamiento intenso y antes de los campeonatos, puede ser que a la larga no te vaya tan bien. Entonces, Claro. hay que contextualizar. ¿Por qué te vas a comer continuamente una pizza? Que además, el problema no es comerte una pizza, el problema es que cuando vas a una competición muchas veces tienes que comer en restaurantes y no sabes ni lo que estás comiendo. Claro, mira, no sé si te acuerdas o si te gusta el fútbol, Tamar, Romario, no sé si te acuerdas, el jugador Sí, de... era pequeña, pero me acuerdo. Vale, pues Romario cuando vino al Valencia, yo soy de aquí de Valencia, hubo mucha polémica porque él llegaba tarde siempre a los entrenamientos, ¿vale? Y luego la prensa se cabreaba y hablaba de él, ¿vale? Porque Romario lo habían visto todos los periodistas bailando de lunes a viernes en discotecas hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Entonces, claro, la gente se ponía y se cabreaba y el presidente y los jugadores y esto, lo otro, y él lo decía, dice, ¿queréis que marque goles? Dejadme bailar por la noche, sin más. Eso quiere decir que el baile te ayude a marcar goles o te mejore el rendimiento. A él sí, ¿vale? Porque él era perezoso, no quería entrenar, pero eso le permitía moverse durante 5 horas, bailar, ejercitarse, le permitía estar en forma y le generaba algo a nivel psicoemocional que le daba alegría. Pues a él le puede valer y a otro puede hacer que pierda el sueño, que no tenga biorritmos y que esté destrozado, ¿vale? Entonces, o sea, la fisiología es tan impresionante, es tan abarcable, tan adaptativa, que puede haber puede, claro que sí, que habrá un pequeño porcentaje, si yo lo veo mucho con el culturismo, cómo conforme va existiendo más adaptación, más sensibilidad a la insulina, más masa muscular, o sea, hay tíos que yo veo las cantidades de carbohidrato y digo, pero esto no es posible, ¿vale? Y es que no es posible. Me ha roto todo lo que he leído de medicina deportiva, pero lo estoy viendo. Es lo bonito de la individualización. Entonces, claro que sí, para todos los que nos estén viendo, pues bueno, por eso está luego la prueba y error. O sea, y para cada uno conocer su límite. Sí. Por cierto, ha dejado Indica por ahí antes que diciendo que contaras lo de Maradona. Nada, una tontería, no, tonterías tuyas. Nada, que estuvimos en México una vez y nada, pues estuvimos hablando un rato con Maradona y ya está, pero hablamos de todo menos de metabolismo. El Indica este mucho. Bueno, bueno, por último, me gustaría que me dieras un apunte sobre el colesterol, ¿vale? Porque ahora mismo hay mucha gente metida en la dieta cetogénica con valores de colesterol por encima de los rangos establecidos a modo general, bueno, en la medicina que se conoce hasta el día de hoy, que sale en una analítica, y muchas veces no es un colesterol para medicar con estatinas, etc., y son medicados con estatinas deportistas sanos, con simplemente pues que practican más a menudo una dieta cetogénica. Sí, aquí, bueno, volvemos a lo mismo. Es que, a ver, es que bueno, la medicina no debería basarse en dogmas. Por desgracia, suelen existir dogmas a nivel médico. La propia medicina para avanzar, suele retractarse y suele abrir el panorama, al igual que ha cambiado la teoría de cómo funciona el cáncer, poco a poco va cambiando la teoría de cómo se van formando la glicación en la diabetes y muchos procesos. Pues bueno, dentro de la patología cardiovascular, el dogma asociado única y exclusivamente a la molécula del colesterol ha ido cambiando, ¿vale? En los años 80 sí que, pues bueno, era prácticamente el malo de la película, solo era el colesterol y de ahí que, pues cuando nacieron las primeras estatinas, hasta el día de hoy. Pero bueno, la medicina en los últimos 40 años ha abierto mucho el dogma, por mucho que se diga que, pues, de que única y exclusivamente está centrada en el colesterol. Prácticamente yo con todos los cardiólogos que hablo, especialmente los nuevos cardiólogos de última generación, ya asumen que el colesterol es una condición sine qua non que tiene que estar
En la placa tiene que haber colesterol. Si no hay colesterol, no se puede formar la placa de ateroma, pero la literatura científica ya es muy robusta en cuanto al conocimiento del proceso multifactorial de la enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Tiene que existir diferentes procesos como una hipertensión, ¿vale? Que pueda generar presión en determinadas zonas de los vasos arteriales, que pueda generar pequeños sangrados y rotura de la capa íntima de la arteria. Pueden existir procesos asociados a la glicación. Cada vez que existe una elevación de glucosa y de glicación, pues la capa íntima arterial va generando una estructura más rígida. La exposición a radicales libres, a especies reactivas de oxígeno, también pueden favorecer la placa de arteriosclerosis. Por eso hay deportistas o personas con alta exposición a oxígeno que pueden desarrollar arteriosclerosis. La exposición a glucocorticoides endógenos, como consecuencia del estrés físico o emocional, pueden generar a su vez especies reactivas de oxígeno o puede generar glicación. La dieta con alta carga insulinémica. Al final, la inflamación sistémica, ¿vale? Con moléculas inflamatorias, citoquinas que pueden afectar a las capas íntimas arteriales, la disbiosis intestinal y la hiperpermeabilidad intestinal también puede afectar. Estamos hablando de un conjunto, ¿vale?, de factores, y la medicina no mira ya a otro lado. Es muy consciente y sobre todo los cardiólogos de última generación ya no acusan única y exclusivamente al colesterol, lo cual no quita que es una condición sine qua non que tiene que existir colesterol para que éste se oxide, para que se generen las células espumosas y se genere la placa de ateroma, que si va creciendo puede desprenderse y puede generar la enfermedad cardiovascular. Y aquí es donde, de forma otra vez de nuevo reduccionista, ¿vale?, en muchas ocasiones pues se dice, bueno, si bajamos la insulina, si la hemoglobina glicosilada está muy baja y si mi glucosa está muy baja, aunque yo tenga colesterol de 500, es imposible que se oxide el colesterol y que se forme la placa de ateroma. Pues lo siento, pero los cojones. No, eso no va así. O sea, nadie puede evitar tener una hiperglucemia por estar nervioso. Nadie puede evitar tener una hiperglucemia, ¿vale?, por ver que a mi equipo le están robando y le han pitado un penalti. Nadie puede evitar, haciendo una alta intensidad un día donde estoy mareado, que no he dormido, que mi organismo libere mucha adrenalina y mucho glucocorticoide para estar desinflamado. Nadie puede evitar hiperoxidar y generar oxidación del colesterol. Nadie puede controlar qué va a pasar con ese colesterol. Hay personas que controlan más, que lo tienen todo estabilizado y tienen colesterol de 550 y luego le haces un calcio score, como yo he tenido pacientes. Genial, perfecto. Entonces yo no te voy a decir deja de hacer lo que estás haciendo. A la vista está que está saliendo de puta madre, pero eso no es extensivo al 100% de la población. Es irresponsable, de hecho, decir que como yo tengo en 550, os aliento a que todos hagáis lo que yo, porque a lo mejor la persona que tienes al lado intenta hacer lo que tú, se oxida, se inflama, no absorbe bien luego la comida que tú estés haciendo, o tiene un disgusto familiar que se está separando y está entrenando sin tener ganas, ¿vale? Tiene el colesterol a 500 y como yo también he tenido en consulta 4 o 5 pacientes con una obliteración de alguna arteria coronaria al 90%. Y he tenido 5 pacientes que le han tenido que hacer angioplastias de urgencia, porque cuando le han hecho el calcio score, ¿vale?, le han dicho, ven para acá que te va a dar un petardazo que flipas. Igual que he tenido otros con 400 y 500 que dice, joder, doctor, mira, 0%. Vale, pues para eso está la medicina y para eso está el conocimiento, para individualizar y no. Que igualmente podemos encontrarnos muchas personas con colesterol de 240 y analizamos todo, la glucosa perfecta, la insulina, la presión arterial perfecta, la glicación la tiene perfecta, la tiroides, y veo absurdo darle estatina, también lo veo absurdo. ¿Por qué? Porque la estatina te va a bajar la Q10. Sin Q10 no vas a tener mitocondrias. La estatina te va a generar rotura muscular. Si tienes rotura muscular, encima tu riñón, tu hígado va a estar afectándose. Sube creatinina, transaminasas. Vas a tener más depresión. ¿Cómo hacemos deporte? ¿Cómo mejoramos tu metabolismo si estás rompiendo masa muscular y esto te genera resistencia a la insulina? ¿Vale? Entonces, ahí, si no estás teniendo, por eso, un médico tradicional que solo vea el colesterol y no mire el resto de la analítica y ni se fije si tiene barriga o no su paciente, pues para mí es demasiado osado también dar una estatina sin decirle al paciente cambia ciertas cosas o podríamos cambiar ciertas cosas.
Bueno, pues bueno, por eso la medicina es un arte y hay que tener muchas cosas en mente. Pero Sí, para sí, mí, de nuevo, Tamar, veo demasiado en redes, demasiado extremismo, polos enfrentados y que la medicina y la búsqueda de la salud no va de eso, va de sumar, ¿vale? O sea, la persona que está enamorada de la cetosis está aportando mucho conocimiento para que sepamos cómo usarla, cuándo y cómo toca, y la persona que ha visto cómo muchos pacientes con hipercolesterolemia han acabado haciendo placas, también tiene que aportar por el bien del paciente. No, no se trata de ver aquí quién la tiene más gorda. sí, toda la razón. Toda la razón, toda la razón. Y al final, mira, el otro día decía Filugo que, bueno, que si tienes los triglicéridos bajos, que si no tienes una inflamación sistémica y que ya tienes LDL a 200 o 300, que para qué subirlo más. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Es que, entonces, yo creo que ahí hay que jugar siempre con lo que hemos hablado toda esta hora, el contexto, el sentido común y la individualización, porque si no es que nos volvemos locos. No, no, y nos estamos volviendo locos. Y nos estamos volviendo locos. De hecho, yo soy una gran defensora de la dieta cetogénica, de la cetosis, que no quita, y es lo que le digo a todo el mundo, que mis deportistas consumen carbohidratos, que no quita Claro. una cosa con otra, que ahora la defiendo más porque he visto que me ha ayudado a mucha gente que llega inflamada, con glicosilada muy alta, con ácido úrico, con no sé qué, que me ha ayudado, que además los sensibilizo a la insulina, que consiguen tener una mejor flexibilidad metabólica, etc, etc, por supuesto, pero que no quita para que antes de un Ironman no hagan cargas de carbohidratos y no compitan con carbohidratos. O sea, es que sentido común. Sí, lo que pasa que, claro, o sea, el que es muy radical y es más, probablemente incluso ha generado su negocio alrededor de vender las excelencias del hidrato de carbono y demonizar, o sea, ha vendido su negocio alrededor de la dieta cetogénica, demonizando al hidrato de carbono. Su argumento va a ser, pero ¿has visto esta persona que ha hecho un Ironman o ha batido un récord haciendo dieta cetogénica? ¿Sabemos cómo habría sido su rendimiento si además hubiera implementado la incorporación de hidrato de carbono en algunos momentos? No lo sabemos. Probablemente habría tenido incluso mejor rendimiento. Claro, entonces, o sea, es que alabar solo unas herramientas en detrimento de otras es que va a ir siempre en contra del paciente o del deportista. Al final se trata de cojamos todas las herramientas, todas las que podamos, y sepamos cuándo, cómo y de qué forma usarlas según el contexto, según el tiempo, según la circunstancia de cada persona. Evidentemente. Bueno, Antonio, y ya te hago la última pregunta y te dejo tranquilo, ¿vale? Y esta tiene trampa. Si tuvieras que elegir un suplemento para recomendar, pero solo uno, a un deportista amateur que entrena sus 10, 15 horas al día, y, a la semana, perdón, ¿cuál sería y por qué? Y yo sé cuál vas a decir. No, no lo sé si así. Bueno, hay muchos, pero bueno, para mí son los aminoácidos esenciales, ¿vale? No sé si era ese el que estabas pensando. Yo estaba que ibas a elegir o eso o el magnesio. Para mí, sí, pero claro, el magnesio a efectos generales para la población, si me hubieras dicho la población en general, te habría dicho magnesio porque somos una población muy carente de magnesio. Pero claro, el deporte y más deporte endurance, deporte de alta intensidad, tiene un catabolismo tan elevado que en muchas ocasiones es tan difícil compensar con comida, ¿vale? Que la única forma de generar esa inclusión de aminoácidos esenciales sin carga de trabajo intestinal, sin carga de trabajo hepático renal, porque si son buenos aminoácidos ya están hidrolizados, ya están sueltos para que los absorbas a nivel intestinal, y hay tanto riesgo de catabolismo, o sea, y es que es para mí el gran drama de muchos deportistas, cuando ya llega un momento que por exceso de cortisol, etcétera, uno sigue entrenando y es muy fácil caer en el catabolismo muscular y, joder, con lo que cuesta fabricar masa muscular, perderlo, claro, Sí. entonces, por eso para mí, sin lugar a dudas, si tuviera que decir un suplemento que recomiendo, encarecidamente, pero bueno, lo recomiendo, pero pues cualquier persona que hasta haciendo pilates, ¿vale? Si va a haber un trabajo deportivo muscular y necesito luego generar cierto anabolismo, debemos incluir aminoácidos esenciales.
Y además yo soy una enamorada de ellos porque desde que empecé a sufrir mis problemas digestivos allá ya hace casi por 10 años, cuando practicaba triatlón, Ironman y tenía unos problemas brutales digestivos, de hecho no abandonaba muchas veces porque era una cabezota, pero realmente con vómitos, con náuseas, inflamación, parecía que estaba embarazada de 3 meses, horrible hasta que descubrí evidentemente que me estaba pasando. Los aminoácidos esenciales para mí fueron un antes y un después, no los conocía hace ya, pues, no sé, 15 años o más cuando empecé a practicar triatlón. Y tengo que reconocer, y esto no es publicidad ni es marketing, que nadie se crea que estoy vendiendo nada aquí, pero yo, por ejemplo, estoy muy, muy enamorada del Keto Sport de Believer. Para Sí, ¿no? mí vamos, además, yo soy muy sensible a que cualquier producto que tenga cualquier elemento o ingrediente me puede producir cierto reflujo, ciertos erutos, gases, y a mí el Ketosport me va de miedo y además que ha analizado muy bien sus ingredientes, creo que tiene todo lo que tiene que llevar un suplemento de ese estilo y de ese nivel. Sí, otra cosa no, pero bueno, yo y sobre todo Phil, las horas que le echa para ver la procedencia, la sinergia de los principios activos y cómo tiene que estar todo, o sea, otra cosa no, pero horas de estudio y rigor fisiológico de cada fórmula que tenemos en B-Levels la hay. Sí, bueno, no pasa nada, a Phil le gusta y como está un poco loco, le va bien. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por regalarme este ratito, a mí y a los seguidores que han estado aquí, ha sido un placer, ya sabes que te aprecio mucho y tienes mi total admiración y nada, hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias a ti, Tamar. Buenas Venga, noches. chao, chao. Hasta luego.